Entonces, ya dijimos que habilidad verbal junto con español, pues son del área de español, ¿no? Y de esa materia dijimos que vienen 16 habilidad verbal, 12 español, son 28 en esa área. Después de historia universal e historia de México, comparten, perdón, son 16 y 10, son 26. Comparten. Aquí están separadas, pero realmente en la guía solamente viene como historia. Y se evalúa la mitad con preguntas de historia universal y la mitad con historia de México. Geografía universal, aquí también viene separada geografía universal y geografía de México, pero en la guía viene únicamente como geografía. Vienen algunas preguntas de geografía universal y algunas preguntas de geografía de México. Formación cívica y ética, donde también, o sea, viene sola, es así sola, bueno, hay valores que son universales, pero también hay cosas que son relacionadas únicamente al tipo de gobierno que tenemos en nuestro país. Razonamiento matemático o habilidad matemática junto con matemáticas, pues son la misma área e igual entre las dos suman 26 preguntas, que dijimos que el área de matemáticas y la de español, entre las dos casi es medio examen, ¿no? Física, que es el área de ciencias, que se divide en tres materias. Física es ya veíamos la vez pasada que estudia los fenómenos físicos, que son aquellos que no alteran la estructura interna de la materia. Y esos fenómenos físicos, algunos son como el movimiento, la aceleración, bueno, el movimiento, dentro del movimiento, la velocidad del tiempo, el desplazamiento, la aceleración, la rapidez, otros fenómenos como la electricidad, el magnetismo, son los que vamos a abordar en física. En química, dijimos que también estudia la materia, pero estudia la composición. La física no estudia tanto la composición, si bien sí se ve por ahí modelos atómicos en física, en química es donde se estudia la composición íntima de la materia y la manera en que la materia se relaciona. Y en química regularmente a la materia le llamamos sustancias, ¿no? Y finalmente la última área de ciencias, que es biología, que es el tratado de toda la vida en el planeta, la vida que existe y la manera en que se interrelacionan entre ellos todos los seres vivos. Entonces, esos son los temas que vamos a abordar. Ya hicimos sondeo de todas las materias, ahorita vamos a iniciar con geografía. A ver si lo logro. Bueno, entonces vamos a empezar con geografía. Este es nuestro primer tema de geografía, es el espacio geográfico. ¿Todos ven bien? Ya está a tamaño ciego para los que no ven bien. Yo necesito tamaño doble ciego y alcanzo a ver desde aquí. Que necesito ver bien. Entonces ahí nos dice que es el espacio geográfico. Pueden tener bien en orden sus apuntes para que cuando estudien
Sepan dónde está, pónganle ahí qué materia es y el tema que es, ¿no? La fecha y geografía, vamos a iniciar con el espacio geográfico. Nos dice que el espacio geográfico es el espacio físico ocupado por la sociedad. En él se dan relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Esta ocupación del espacio geográfico no solamente es por vivir en él, también esa ocupación puede ser nada más con fines de explotar ese espacio geográfico, que no necesariamente hay que vivir en el espacio para que sea considerado como un espacio geográfico. Pero sí la definición únicamente incluye aquellos lugares donde hay una interacción entre las sociedades, es decir, entre el ser humano y el espacio físico. Bueno, entonces ya se relajaron más, ¿no? Antes de la pandemia. ¿Ya quedó? ¿Dudas de lo que es el espacio geográfico? Interacción del ser humano con el espacio físico. Cuando sucede esta interacción de la sociedad, de los seres humanos con un espacio físico, entonces estamos hablando de un espacio geográfico. Ahí tenemos un esquema que nos dice el espacio geográfico se construye a partir de las relaciones entre estos componentes. Ahí tenemos componentes del espacio geográfico, que sería nuestro siguiente sistema, componentes del espacio geográfico. Ahí lo tenemos, 1.1, componentes del espacio geográfico. Tenemos el esquema y tenemos lo que es cada espacio. ¿Vale? Tal y como lo vieron en su escuela, ¿sí o no? Ya todos llevaron geografía, la llevaron creo que la llevan los 3 años, únicamente el primer año. El primero nada más, ¿verdad? Tus libros de la secundaria son un buen material de estudio. Bueno, los que tienen los temas desarrollados, porque muchos están hechos con base en la teoría del constructivismo, que es que el alumno construya su aprendizaje y van a ir guiando nada más con una serie de preguntas y nunca vienen los conceptos. Pero los temas que vienen desarrollados te sirven muy bien como guía de estudio.
¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Quiénes están retrasando el avance de la ciencia? Ahorita vamos a hacer una pausa para mostrarles los que quieran. Yo les recomendaría que todos adquieran su simulador de preguntas en pruebas de bachillerato 1. Vienen más de alrededor de 2.500 preguntas de todas las materias. Y si ese lo dominan, que estén siempre, todo el tiempo que tengan libre, en lugar de meterse al TikTok, al Face, a mi simulador, no, mi simulador, mi simulador, mi simulador. Si ese lo dominan, van a sacar más de 100 aciertos. Y con esto garantizan un lugar en la UNAM, ¿no? Obviamente aquí lo vamos a trabajar con él y vamos a ver cómo se contestan la mayoría de las preguntas. Entonces tenemos los componentes del espacio geográfico. El primero, componentes naturales. Son todos aquellos componentes que existen sin intermediación del ser humano. Si el ser humano no tuvo nada que ver para que existieran esos componentes naturales. Ríos, bosques, animales, lagos, mares, montañas, todo lo que está de manera natural sin que el ser humano tenga que ver para que eso esté, son los componentes naturales. ¿Dudas de los componentes naturales? Clima, todo eso. Componentes sociales. Se refiere ahí tenemos como el crecimiento poblacional, tipo de población, urbanización, migración. Los componentes sociales son aquellas construcciones sociales que hemos ido haciendo los seres humanos. Ahí nos habla del crecimiento poblacional, es decir, cómo está creciendo la sociedad, cómo es su crecimiento, el tipo de población, si es una población rural, una población urbana, semirural, altamente industrializada, sin industrializar. A eso se refiere con el tipo de población. Nos habla ahí de la urbanización, ya les mencionaba, ¿no? Urbana o rural, ¿no? ¿Qué nivel de urbanización hay en determinado espacio geográfico? Migración. La migración, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueven los grupos humanos a través de los distintos espacios geográficos, como por ejemplo, pues la migración. La frontera más grande del mundo la comparte México y Estados Unidos. Y también es el mayor, bueno, no sé si sea el mayor o sea Rusia el que tiene el mayor flujo migratorio, sino es uno de los tres. Más es uno de los dos flujos migratorios más grandes del mundo. Por la frontera entre México y Estados Unidos se da el flujo migratorio, si no el primero, el segundo más grande del mundo. Donde ¿qué es un migrante o qué es la migración? Es cuando las personas se van de un espacio geográfico, de su lugar de origen, a otro. Esa migración puede ser interna o externa. La interna se da cuando el flujo es dentro del mismo país. Por ejemplo, de Oaxaca se vienen al Distrito Federal. Eso es es una migración interna. Y la externa se da cuando cambias de país, ¿no? Los que se van de México a Estados Unidos o todos los centroamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos o quedarse en México, pues una migración externa. Entonces vamos a colocar aquí esa parte de la migración que va a venir. Vamos a... Ya nos falta un asistente de producción. Bueno, entonces, estábamos con la migración
como parte de los componentes sociales de los elementos que conforman el espacio geográfico. Estamos con la migración. Y dijimos que esta puede ser externa, que puede ser interna. Y dijimos que la migración es el cambio de un espacio geográfico a otro. Entre paréntesis le vamos a poner cambio de país, coma, de ciudad y lo que sea parecido a eso. Regularmente es cambio de país o de ciudad, ¿no? Si me cambio de colonia o la calle de atrás, no cuenta como un flujo migratorio, ¿no? Externa, pues es cambio de país. Interna, dentro del mismo país. ¿Ya quedó? Entonces tenemos que la migración entonces puede ser interna o externa cuando las personas cambian de espacio geográfico y lo contrario a la migración es la inmigración. Es decir, cuando las personas, la migración es cuando se van y la inmigración es cuando llegan. Pues, por ejemplo, Estados Unidos es un país que está formado por inmigrantes, ¿sí? Por mucha gente que llegó, que emigró de su lugar de origen para llegar a Estados Unidos. Llegas a un lugar, eres inmigrante, te vas de un lugar, eres migrante. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces tenemos componentes culturales en el espacio geográfico, que son las tradiciones, costumbres, vestimentas, fiestas religiosas,
todo aquello que tiene que ver con lo que hemos construido para nuestra convivencia, casi todos son componentes culturales, ¿no? Las tradiciones que hacemos, Día de Muertos, eh, pues ahora ya está muy mezclado Día de Muertos con Halloween, ¿no? Que esa es, digamos, la transculturización que nos llegan, pues sí, de tradiciones, costumbres de otros lugares, y que es un fenómeno de la globalización, ¿no? Que todos tendamos hacia lo mismo. Lo bueno fuera que todos tendiéramos hacia lo mismo, pero algo positivo, ¿no? Porque ahora todos comemos hamburguesas, hot dogs, pizzas. Pues sería bueno que se globalizara, consume frutas y verduras, deja de tomar coca, pero se globaliza todo precisamente lo que es negocio. Y comer esas cosas es negocio y luego enfermarnos con esas cosas es negocio, ¿no? Entonces, eso es lo que se globaliza, lo que deja dinero. Terminamos pagando por vivir en un planeta que todo te lo da gratis. Todo lo que nace en la Tierra es gratis, ¿no? Así vivíamos. Pero pues, a alguien se le ocurrió empezar a comercializar las cosas y terminamos pagando por vivir en un lugar donde todo lo que crece es gratuito, ¿no? Económicos, componentes económicos, actividades agrícolas, comerciales, industriales, todo aquello que tenga que ver con la producción de riqueza. Todos esos son los componentes económicos, con la acumulación de riqueza, ya sea monetaria o el capital que se tenga puede ser un capital en maquinaria, capital en herramientas y también un capital monetario, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con la producción de riqueza son los componentes económicos, que está la actividad agrícolas, comerciales e industriales. En esos componentes económicos también tenemos, lo vamos a ver más adelante, tenemos tres tipos de actividades principales, que son actividades primarias, que es aquella donde se utiliza, es la extracción de la materia prima, actividades primarias, actividades secundarias, la transformación de la materia prima en productos o servicios, y tres actividades terciarias, que es la distribución de esos productos y servicios que se construyeron a partir o se fabricaron a partir de la materia prima. Entonces, actividades primarias relacionadas con la materia prima en sí, su extracción, secundarias, transformación de esa materia prima en productos, bienes y servicios, y terciaria, distribución de esos productos, bienes y servicios. Políticos, componentes políticos. Establecimiento de fronteras, relaciones internacionales, tipo de gobierno, esos son los componentes políticos de un espacio geográfico. Por ejemplo, en nuestro país tenemos eh, una democracia representativa. ¿Qué es la democracia representativa? Es un lugar donde te hacen, bueno, es un tipo de gobierno donde te hacen creer que tú votas por quien te va a gobernar. Digo, te hacen creer. Literalmente es que si votas por quien te va a gobernar, pero te representa, por eso es una democracia representativa. La democracia literalmente significa el gobierno del pueblo, es decir, es el pueblo quien gobierna. Eso no ocurre. Gobernamos a través de representantes, lo que elegimos son representantes, gentes que representen lo que nosotros queremos, pero la realidad es que no se hace lo que nosotros queremos. Cada persona que nosotros elegimos hace lo que se le pega la gana. No debería de ser así, deberían de hacer lo que nosotros queremos, son nuestros representantes. Tenemos una democracia representativa, elegimos a quien nos represente para eh, legislar, hacer que se cumpla esa legislación, ejecutar esa legislación. Nuestro gobierno se divide en tres poderes: el poder judicial, que está a cargo de la Suprema Corte de Justicia y todo su cuerpo de magistrados, jueces, todo lo que involucra con esa parte judicial. El Poder Legislativo, que está en dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y el Poder Ejecutivo, que está en manos del presidente. Eso está a nivel federal, pero y luego tenemos tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal. Y cada nivel de gobierno está conformado de esa misma manera.
un poder judicial, un poder ejecutivo y un poder legislativo. Entonces, esos son los componentes políticos. Las relaciones internacionales se refiere a los tratados a los que se compromete cada nación con las demás naciones, ¿no? Por ejemplo, pues, protocolos para educación, para medio ambiente, para comercio, legislaciones, tratados. Por ejemplo, México tiene tratados de libre comercio con prácticamente todo el mundo, ¿no? Tiene tratados de libre comercio con la Unión Europea, me parece que ya también con China, es parte del tratado Asia-Pacífico. Entonces, todo esto que son los componentes políticos. ¿Alguna duda de los componentes del espacio geográfico? Tenemos ahí cuatro: naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. Ya hablamos de los cuatro. Y tenemos ahí nuestro bonito esquema, ¿no? Y con eso estaríamos terminando geografía por hoy. El primer tema de geografía ya lo vimos, el espacio geográfico, con sus distintos componentes y en esos componentes los distintos elementos que forman parte de esos componentes. Entonces, hoy terminamos geografía. Vamos a hacer la pausa para mostrarles el simulador que vamos a usar. Bueno, este ya lo puedo cerrar. Y vámonos para que vean cómo lo van a adquirir. No vamos a explorar ahorita las preguntas porque no lo tengo activo. Yo tenía las preguntas descargadas, pero mi lab se murió y me perdió todo. Entonces, ya la recuperé, pero ya todo lo que había ahí se perdió. Pero vamos a ver cómo es que lo pueden adquirir. UNAM, pruébate UNAM Bachillerato. Entonces tiene que ser este. Sí. Pruébate.bash.unam.mx. Aquí dice pruébate bachillerato UNAM. Ahí tenemos que registrarlos. Si ya están registrados, inician sesión. Cuando ya tengan su simulador, se registran. Bueno, inician sesión, ya van a estar registrados, inician sesión y ya los manda al área donde van a estar practicando con sus preguntas. El simulador es económico, cuesta 200 pesos y dura 6 meses la licencia. Yo diría que la adquieran por ahí de enero para que ya les dure hasta junio. Mientras ya a partir de la próxima semana lo vamos a estar trabajando aquí. Aquí está el preregistro. No están registrados, preregistro. Y ahí tienen que registrar. Ahí tenemos la descripción del servicio que da. No recuerdo si aquí tienen que poner que aceptan. No. Aquí abajito bien. Bueno, sí, aquí está. Acepto. Y ahí pues ya hay que poner sus datos. Se les ponen datos, se envía y les genera un formato para hacer el pago que se puede hacer por transferencia bancaria o ir a pagar al banco físicamente. Son 200 pesos y ahí lo genera. Lo generaría ahorita, pero no sé qué correo tengo libre para poder hacerlo, porque finalmente también lo voy a adquirir para usarlo este semestre, pero no recuerdo qué. Y si lo registro con el nombre que ya tengo, me van a asignar el mismo que ya tenía y primero me van a decir que esa cuenta ya caducó porque pues, ya pasaron los 6 meses y voy a tener que enviar una captura de que ya de que pagué para que me lo activen. Y como no quiero pasar por todo eso, mejor lo registro con un nombre nuevo. Ustedes pues no van a tener ese problema, van a hacer un registro por primera vez. Entonces, ese es el simulador que yo recomiendo que usen. ¿Sí? Con ese si lo estudian, si lo trabajan, con ese van a asegurar su lugar. Van a tener 8 meses, lo que lo vamos a trabajar aquí más lo que lo van a trabajar ustedes
en casa. Entonces vamos a continuar, ya dejamos geografía, vámonos al pizarrón porque vamos con matemáticas. Vamos con matemáticas. Ya les había dicho que matemáticas es la que más vamos a ver porque es en el que necesitamos más tiempo. Esta es la que más tiempo le vamos a dedicar porque es en la que necesitamos más tiempo para cubrir todo el tema. Ya hicimos un sondeo de matemáticas, ya vimos que pues sí había por ahí a lo mejor algunos problemas en algunas operaciones, pero ya checamos que también todos entendieron una vez que se explicó, ¿no? Cómo hacerlo. Vamos a empezar con un tema que van a ocupar. No importa si no viene la pregunta como tal, que regularmente sí viene al menos una pregunta de jerarquía de operaciones. Entonces, estamos con matemáticas y nuestro primer tema, que propiamente ese sería un subtema, jerarquía de operación. Si no viene la pregunta como tal, de todos modos van a tener que saber saber cuál es la jerarquía de operaciones, es decir, el orden en el que se hacen las operaciones para poder resolver varios de los problemas que van a venir. Jerarquía de operaciones. Me dice que lo primero que vamos a hacer son potencias y raíces. En segundo lugar vienen multiplicaciones y divisiones. Y por último, las sumas y restas. ¿Qué pasó, Francisco? ¿Cuál falta? Los paréntesis. Ah, no, 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 esa ya no es una operación. Esos son signos de agrupación. Son signos de agrupación. Es decir, los paréntesis no son operadores, bueno, no son operaciones, son signos de agrupación, paréntesis, corchetes. Entonces, las operaciones son estas. Estas son las 6 operaciones que ustedes han visto hasta ahora. Han visto sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias y radios. Entonces, y después una indicación. Si existen signos de agrupación, entre paréntesis vamos a poner precisamente cuáles son los signos de agrupación, paréntesis, chetes y llaves, o los tres que se utilizan, coma, las operaciones se realizan de adentro hacia afuera, respetando la jerarquía de operaciones.
No pueden usar celular, a menos que hagan alguna actividad donde les diga, van a usar su celular, pero no va a ser, bueno, no, claro, imposible prácticamente. Porque sí es un factor de distracción. Y ya generalmente no les digo que hagan cosas y yo veo que están aprendiendo, pero a veces en el momento estoy aprendiendo, pero y sí entendí a pesar de estar con el celular y soy capaz de contestar correctamente, pero como inmediatamente estoy con el celular otra vez, ya eso que sí entendí que aprendí ya no lo dejé. Y entonces a la hora y se nota a la hora de que vamos haciendo los exámenes diagnósticos, que dices, digo, porque ya me pasó con una persona que ahora viene con el celular y le preguntaba y contestaba bien. Bueno, estaba entendiendo. Pero llegó al primer diagnóstico y no avanzó absolutamente nada, sacó exactamente lo mismo que en su examen que cuando llegó. Pero su primer diagnóstico para ella fue el segundo, porque no vino el primero que hice. Entonces ya había pasado como 4 meses del curso, como 3 meses. Y resulta que no había avanzado nada cuando sí contestaba aquí. Le quité el celular, se lo prohibí, le dije, no puedo usar celular, y al siguiente diagnóstico subió 15 aciertos. Entonces, aparentemente sí pongo atención y a lo mejor sí estoy entendiendo, pero no lo fijo. Entonces, no pueden hacer otra cosa más que, pues, a lo que venimos, ¿no? O sea, ya a veces vamos a tener 5 minutitos libres, ahí pueden interactuar, pueden platicar, pueden conocerse y después de esos 5 minutos, pues regresamos a nuestra sesión. Entonces, tenemos aquí ya nuestra jerarquía y todo. Vamos a empezar entonces con ejemplos. Vamos a ir de lo simple a lo complejo. Yo hago unos ejemplos simples, luego ustedes hacen unos ejercicios y vamos aumentando el nivel de dificultad. 2 por 3 más 4 entre 2. 2 por 3 más 4 entre 2. Ahí tengo suma, multiplicación y división. De acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero haríamos la multiplicación y la división y al último la suma, ¿no? Si las operaciones son de la misma jerarquía, se hacen en el orden en el que aparece. Si son, por ejemplo, si tuviera una multiplicación y una división seguiditas, las hago en el orden en el que aparecen, a menos que me las separen mediante un signo de agrupación y me indique cuál es el orden. En este caso, pues esta suma no la puedo hacer, pero es decir, no puedo hacer 3 más 4 primero. Primero hago esta multiplicación, dejo indicada la suma, 2 por 3, 6, dejo indicada la suma, más 4 entre 2, 2, y 6 más 2 es 8. ¿Dudas? Si tengo más 6 entre 3 menos 4 por 2 más 8 al cuadrado entre 4. Ya le aumentamos ahí un poquito y con esas dos ahorita van a hacer ustedes un ejercicio. Sí puedo ir haciendo varias operaciones en el mismo paso, pero para ahorita, para no confundirnos, ¿qué es lo que tengo que ver? La jerarquía de operaciones tiene que ver con cada número, es decir, este 3, ¿qué hace? Divide al 6 y luego está involucrado en una resta. Entonces, ¿qué voy a hacer primero para el 3? Pues la división. El 6 solamente tiene la división, así es que no tiene nada atrás. Pero este 3, que se lo vamos a hacer de dos formas. Este 3 está involucrado en una resta y en una división. Pues la división va primero, entonces 6 entre 3, 2. El 4 está involucrado en la resta y en la multiplicación. ¿Sí? Entonces, la resta la dejo y 4 por 2, 8. Luego el 8 está involucrado con una potencia, es la base de una potencia al cuadrado, y luego está dividido entre 4, pues primero hago la potencia, ¿no? Más
64 entre 4. Y ahora, yo estos dos ya puedo hacer la operación. ¿Por qué? Porque solamente están involucrados aquí. Al 8 ya no le puedo sumar el 64 porque el 64 además se está dividiendo y primero es la división. Entonces yo aquí puedo hacer 2 menos 8 y ya puedo poner el menos 6. Y aquí pondría mi más y 74 entre 4 me da 16. Y finalmente menos 6 más 16 nos da 10. Que es el siguiente tema que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Esa es una manera. La otra manera es que yo me voy con todo paso a paso, hago todo como a primero los exponentes o a las potencias y después multiplicaciones y divisiones y al último sumas y restas. Es decir, esta fue una forma, la forma A, la forma B. Ese ya está. Y en la forma B yo puedo bajar todo como está y hago la de mayor jerarquía. 8 al cuadrado, 64 entre 4. Todo lo demás lo dejé como está. Ahora, tengo sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, las divisiones y las multiplicaciones. 6 entre 3, 2, menos 4 por 2, 8, más 64 entre 4, 16. Ahora, finalmente puedo poner todos los positivos primero. ¿Sí? Tengo nada más 16 positivos. No, no es cierto, acá tengo el 2, 16 y 2, 18. Y a ese le voy a quitar todos los negativos. ¿Cuántos tengo? Nada más esos 8. Y 18 menos 8 nos da 10. Mismo resultado. ¿Dudas? ¿No? Entonces, vamos con sus ejercicios. Un par de ejercicios para ustedes. 5 por 3 más 9 entre 4 menos 5 por 2. Ese es el 1 y el 2. 6 al cuadrado entre 3, 4 por 2, menos 8. No, menos 8 entre 2. Mira cómo. ¿Quieres dedo? Aquí tengo. Ay, parece que los querían, pues sí querían, pero.
Sí, sí, en este caso sería confundido. En este caso, sí, no, es por, ahorita no estamos con X, no es ángel, es un por. Ah, perdón, es 4 por 2. Yo lo escribí ahí, pues 4 por 2. Lo escribí chueco y quedó el 2 arriba, es 4 por 2. 4 por 2. Ahí lo escribí tan chueco que parecía que era un exponente. 4 por 4. Pero también el contexto, pues el contexto, no estamos con sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, y esto que parece una X es el signo de... Tu orden, tu jerarquía está bien, tu orden está bien, pero una de estas operaciones es que
Solamente que se alargue ya, que no tengo que estar tiempo con esto. 2.8. Ya viste, entonces, a ver, 2.5. Fíjate mal, por eso lo veo. Uno de los dos está, no le veo error a ninguno de los dos. Si la copiaste bien, no lo tienes que hacer. Y bueno, ahora no veo el error en ninguno de los dos. Lo que escribieron los dos está bien. Nada más está ahí era 5 por 3 y escribiste 5 por 1. Pues cuidado con eso, porque aquí no por aquí, pues el que escribiste está bien, pero en el examen lo copias mal y resuelves eso y resulta que lo que te salió bien en el mismo la vas a poner. Y lo que resolviste está bien, pero no resolviste lo que te pedían. Cuidado con eso. Aquí. Ya lo viste. Ahí está. O sea, y tú misma te diste cuenta del error. Pues cuidado con esas cosas de atención, ¿no? Porque lo que no me sé, lo voy a tener mal, ni modo, no me lo sabía. Pero lo que sí me sé, ahí sí no me puedo equivocar, ¿no? Desde copiar el ejercicio, porque allá les van a dar su cuadernillo y en su cuadernillo ahí pueden hacer operaciones, pero si copio mal la operación, aunque la haya resuelto bien, esa que copié, pues voy a estar mal. Entonces no se pueden equivocar en lo que sí se sabe, lo que no se sabe, pues ya, de algún modo, no se les olvide, ¿no? Sigue corriendo ese error. Pero aquí te está explicando. Entonces, vamos a resolverlas para tener la explicación para todos y hacemos un último ejercicio para volver a verificar. No va a ser la única vez que lo veamos, ya les dije. Cada tema ya lo vimos y nos olvidamos de él. Vamos a seguir practicando con ellos. Pues vamos a ver el primero. 5 por 3 más 9 entre 4 menos 5 por 2. ¿Por qué puse este? Porque hay sondeo también de operación con punto decimal, además de la jerarquía de operaciones, y veo cómo están. ¿Cuánto me da 5 por 3? 15. Me da 15. Ahora, ¿cuánto me da 9 entre 4? Si no la puedo sacar mentalmente, la puedo hacer por acá aparte, ¿no? 9 entre 4. El 4 del 9 cabe 2 veces. 4 por 2, 8. Para 9, 1. Pongo un punto y bajo un 0. El 4 en el 10, ¿cuántas veces cabe? 2 veces.
4 por 2, 8 para 10, 2 y bajo un 0. El 4 en el 20, ¿cuántas veces cabe? 5. 4 por 5, 20 para 20, 0. Y entonces este sería más 2.25 menos 5 por 2, que es 10. ¿Dudas de ese? ¿Puedo borrar este Fer? Y entonces ahí ya hacemos nuestra 15 más 2.25, 17.25 menos 10. A 17.25 le quito 10, me quedan 7.25. Y luego en el 2 tendríamos 6 al cuadrado entre 3 más 4 por 2 menos 8 entre 2. 6 al cuadrado, un número elevado a un exponente, recuerden que un número, por ejemplo, el 2 al cubo, es igual a 2 por 2 por 2. Un número elevado a un exponente es multiplicar ese número por sí mismo tantas veces como me diga el exponente. Y cada vez que tengo un resultado lo multiplico por el que sigue. 2 por 2, 4, por 2, 8. En este caso el 6 al cuadrado es 6 por 6 y 6 por 6 es 36. Entre 3 más 4 por 2, que lo cual son 8, menos 8 entre 2, que son 4. Ahora hago el 36 entre 3, es decir, 36 dividido entre 3. El 3 en el 3, ¿cuántas veces cabe? Una. 3 por 1, 3 para 3, 0 y bajo el 6. El 3 en el 6 cabe 2 veces, 3 por 2, 6 para 6, 0. Entonces me da 12. 36 entre 3 es 12, más 8 menos 4. 12 más 8 son 20, menos 4 igual a 16. Y vamos con el ejercicio número 3 para cerrar ahorita este nivel de jerárquico. 4 entre 2 más 5 al cuadrado por 2 menos 6 entre 3. El tercero
Pues preguntas. Y tú sí sabes porque me estás respondiendo. Entonces, algo que sí sabes, pero tú mismo me estás respondiendo. Yo no conozco cuando me digan, pregunté qué es eso, ¿no? Y tú mismo me dijiste que la será. Yo no te pregunto qué es eso. Pues sí sabes qué, y lo hiciste. Empezaba a poner estos errorcitos. Te cometo 10 errores en el examen y me quedé a 3 aciertos de quedarme. Pero estos errorcitos hay que estar bien concentrado, porque si lo sabes hacer, ya si no lo sabes, pues ya nos ponemos a hacerlo, pero ya te pregunté y luego lo contestaste tú, ¿no? Entonces ahí quiero concentrar en el vivir. Tienes, sí, sí, bien concentrar en lo que estás haciendo, porque tú puedes hacer las cosas, tienes mucha capacidad, puedes hacerlo. Meditación, este me dice 4 entre 2 como tener. Vamos a ver, ahorita lo hacemos. Pero, tú, este es el hay como un y claro, va a ser Lima, pues es menos, pues, 15 más 2.25, pues 15 más 2, a 17.10, y aparte, ¿sí? Cuatro entre 2, cuadrado. Pero cópialo como está. No te aquí ya hiciste la operación. También hecho. Y ahora te cuánto es esto. Ajá. 50. Entonces aquí ya va a ir el resultado de esa operación, que es ajá, menos lo que otra vez. Si alcanzas a ver, ¿no? Segura que me cometiste error en dos en el mismo. ¿Qué dice? Aquí. ¿Qué es esto? O sea, fue error de que no, pero sí ves bien. Segura, sí ves bien. Pues, ¿cuál es tu menos? Ahí está. Pero ya pudiste algo así. Y la que acabamos de hacer, la número 3. Aunque tenemos 3 minutos de que respira profundo. En lo que está el baño, ya saben todos dónde están. Ya saben, saben. Así como está de la puerta, enfrente hay una puerta de nuevo. Por si. Copia. Mira, 4 entre 2 más 5 al cuadrado por 2 menos 6 centímetros. ¿Cuál es el primero? Este 4 entre 2.
Puedes poner tu mano en los números de que estaba de estas dos, ¿cuál es? Primero, la multiplicación o el exponente. No, primero se expone. Pero 5 al cuadrado, ¿cuánto es? Es multiplicar por el mismo. No, multiplicar por el mismo es 5 por 5. Ponlo ahí, ¿no? Le dice, esta operación 5 para 25 para o. No debe y hace la división 6 entre 3. Ahora sí, ese no se va a hacer. Este 2 lo baja porque no puede más continuo. Este 2 es el que deja más algo del mismo. Pero ahorita tienes que tener mucho orden porque si no, te vas a confundir cuando lo prepares. Ahora, ¿qué tengo que hacer? La multiplicación, ¿cuánto es 25? No, sería eso. Hay que estar, te tensas mucho, Fer, porque finalmente lo hiciste, sí, pero te tensas mucho. Tienes que confiar en ti. Te tensas mucho, son operaciones que sí puedes hacer, ahorita las hiciste, y entonces sí las puedes hacer. Ya todos hicieron uno completo. Entonces, este, generalmente van de como este último que hicimos, ¿ah? O con signos de agrupación que también no son muy complicados los que ponen. Voy a ponerle aquí un corchete, 4 por 2 más 8 que multiplica 6 al cuadrado entre 6 menos 8 menos 9 al cuadrado. No. Estas, la jerarquía de operaciones sigue siendo la misma, pero las vamos a hacer para no confundirnos de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que está más adentro aquí? El paréntesis. Entonces, lo que está adentro es lo primero que vamos a hacer. ¿Ya la tienen todos en su libreta copiada? Recuerden, no se queden con ninguno de dos. Si no paso a tu lugar, si alguna vez me pasa a pasar a tu lugar, si tienen una duda, háblenme. Entonces, vamos a ver.
de adentro hacia afuera. Así es que no voy a hacer nada antes. Se pueden hacer algunas cosas antes, pero no voy a hacer nada antes para que los que todavía están en el proceso lo vayamos haciendo paso por paso. Lo que está dentro del paréntesis. ¿Qué es de mayor jerarquía de lo que está dentro del paréntesis? ¿La potencia o la división? La potencia. Entonces hacemos 6 al cuadrado, 36 entre 6. Hago la potencia y lo demás lo dejo indicado. Si ven, todo lo demás lo dejé indicado. Tengo acá afuera una potencia. 3 al cuadrado, 9 entre 3. Esa de afuera la pude hacer, ¿por qué? Porque ya no está en signos de agrupación y la potencia es de mayor jerarquía que la división. A este 5, no le, aunque está afuera, no le puedo hacer nada porque está multiplicando a todo lo que está aquí adentro. Ese 5, si no tengo ningún signo entre un número y un corchete o entre un número y un paréntesis, quiere decir que se está multiplicando. Entonces, repito, lo de más adentro era esto, lo del paréntesis. Y de esto que está más adentro, que es de mayor jerarquía, la potencia. 6 al cuadrado, 36. Lo demás lo escribí exactamente igual. Y aquí afuera hice la potencia, que es de mayor jerarquía, dejo la resta indicada. 3 al cuadrado es 3 por 3, 9, entre 3. Ahora, ¿qué hacemos? Voy a seguir escribiendo todo 4 por 2 más 8 y hago lo de dentro del paréntesis. 36 entre 6 ya es la única operación que tengo, así es que le hago 36 entre 6. El número que multiplicado por 6 me dé 36. Recuerden que de esa manera hago una división. Cuando esté expresada así, el número que multiplicado por el número de la derecha me dé el de la izquierda. Es que un número 36 entre 6, entonces me da 6 menos 8. Cerramos ahí. Dejo la resta indicada porque tengo aquí una división. 9 entre 3 me da 3. La que sigue, la línea que sigue 5. Voy a dejar indicado el 4 por 2 más. Y tengo aquí una multiplicación. Porque no tengo nada entre el paréntesis y el número. Eso es 8 por 6. Y 8 por 6 nos da 48. Y como ya hice la multiplicación, ya quito el paréntesis. En ese momento ya quité el paréntesis. Aquí pongo un menos 8 y acá el menos 3 que tenía ahí. Hago las operaciones dentro del corchete o dentro de los corchetes. Tengo multiplicación, suma y resta. Voy a hacer la multiplicación. 4 por 2, 8, más 48, menos 8, y luego eso, menos 3. Vuelvo a poner mi 5, hago lo que está dentro del corchete. 8 más 48 son 56, menos 8. También puedo ver desde aquí 8 menos 8, 0, me van a quedar nada más el 48, pero estamos siguiendo ahorita aquí el orden. 8 más 48, 56 menos 8 y luego menos 3. Entonces 5, corchete, 56 menos 8 son 48, cierro el corchete, menos 3. Finalmente, no hay nada entre el 5 y el corchete, entonces vamos a multiplicar el 5 por el 48. 5 por 8, 40. 0 y llevo 4. 5 por 4, 20, 4, 24. 240. Ya quito el corchete porque ya hice la multiplicación y eso es menos 3. Y 240 menos 3 nos da 237. ¿Dudas? 48 por 5, sí. Sí, porque aquí no tengo nada entre el corchete y el número. ¿Vale? Pues ya están listos para triunfar con tu ejercicio. ¿Ya lo copiaron todo? ¿Ya lo tienes de venir? Estás tratando de responder contigo. Porque te viene. Está bien. Entonces, bien, ¿ya lo puedo borrar?
Tres. Dietazo, ok.
¿Cómo va a ser? ¿Está bien? También, menos 4. Esto fue el resultado del paréntesis, ¿no? No hay nada. Allá de este 4 que hay, de este 4 que ya va a ser, que el paréntesis, por- y qué número habían puesto ahí, estaban más. Pero aquí no pones ningún igual, porque todavía no se terminaron. Ahí no pones ningún. Lo hacemos por eso línea para no confundir. Este 5 creo que es 5 cuadrado de 5. Pero ¿qué había antes de ese 20? De coche. Detrás del cochete. Y donde terminaba esto, este paréntesis que había el cochete, hay que cerrarlo. Y continuamos con esa sección. Para el cochete, pones tu 20, porque no puedes hacer, no puedo hacer 20 menos 4, porque primero, después, también. Con tu menos, que es la opción que sigue. No, no puedes hacer 4, cierras tu cochete y que después de que a veces lo que está dentro del cochete vuelves a bajar tu 3, ¿cuánto te da 20 menos? Qué bonito. Sí, bueno, si no puedes hacer el pero sí la puedes hacer, es lo que te digo. Aquí la puedes hacer, si necesitas escribir, la escribo mi fracción por acá y la hago. Igual en el examen, todo lo que necesitas escribir, escribe. Si no lo puedes hacer mentalmente, no tienes que escribir. Lo escribes igual, pero ahí ya no tenemos nada porque ya la hiciste. O sea, ya 20 menos 8, ya no te quedan más que el 8. Cierras tu corchete, que es esto último. No, multiplicación cuando tenemos 3 por 12. Escríbela, no lo puedes hacer. No, muy bien, muy bien. Todo así. Aquí no era más que dice aquí. Ven, y me exporta. Sí, y aquí esto es con el 5. Este de los temas iniciales es de los que más se le
complica la jerarquía de operaciones. Y a fuerzas tienen que saber hacerlo. Digo, va a venir o una así directamente que les pide el resultado, o en algún problema van a tener que saber en qué orden se hacen. Sale, entonces vamos con un sondeo con números con signo, ya vamos a ver números con signo y vamos a ver cómo los maneja. 41, bien. Bueno, resolvemos esto. ¿Ya sacaste el resultado? ¿Rami cuánto te dio? 3, abro corchete, ¿puedo hacer este? O puedo irme paso a paso desde aquí. Pero yo como no es lo único que hacen esos dos multiplicarse, lo puedo hacer por 20. Esta resta no la puedo hacer porque está acá adentro haciendo una operación. Este 4 está multiplicando. 4 al cuadrado son 16 entre 8. Cierro, más 5 al cuadrado son 25 entre 5. Tengo 3, 20, no le puedo quitar los 4 porque el 4 está multiplicando allá. Menos 4, 16 entre 8 me da 2, más 25 entre 5 que me da 5. 3 que multiplica a 20, menos por más me da menos, y 4 por 2 son 8. Y afuera del corchete tengo más 5. 20 menos 8 me da 12. No tengo más 5. No tengo nada entre el número y el corchete, es una multiplicación. 3 por 12, 36. 3 por 2, 6. 3 por 1, 3, más 5. Y eso nos da 40. Entonces, este puede ser el nivel de dificultad más grande que venga en jerarquía de operaciones, más o menos un orden de ese tipo, donde haya corchetes, paréntesis, exponentes. Recuerden que también pueden venir raíces, ¿no? Ya y vamos a hacer más de estos porque vamos a usar el simulador, vamos a ir evaluando tema por tema ahí con el simulador y vamos a hacer todavía más ejercicios de jerarquía de operación. Vamos. Números con signo. Entonces, dentro de los campos de los números, tenemos a los números reales, que son todos todos los que conocemos hasta este momento. Realmente tenemos números reales, después en niveles más avanzados se ven números complejos. Hasta ahorita ustedes están trabajando únicamente con números reales. Y esos números reales no solamente son los positivos que conocieron hasta la primaria, ya en la secundaria empezaron a ver números con signo, ¿no? En la recta numérica, por ejemplo, hasta la primaria, pues ubicaban así sus números, 3, 4 enteros. Ahí también ya podían meter decimales, 0.5, podían meter fracciones, 3 medios. Pero resulta que cada uno de esos números positivos tiene un simétrico que está del lado izquierdo del 0. Si el 0.5 tiene un menos 0.5 del lado izquierdo del 0, a la misma distancia, pero del lado izquierdo. Y el 1 tiene un menos 1. Y el 3 medios tiene un menos 3 medios. Y el 3 tiene un menos 3. Y el 4 tiene un menos 4. Y así hasta el infinito y más allá de ambos lados. ¿Sí? Entonces, los números con signo ya hace referencia a todo el campo de los números reales que conocemos, positivos y negativos, que pueden ser enteros, fracciones, decimales, ¿sí? Todos aquellos que pueda representar en la recta numérica. ¿Cómo vamos a operar? Los signos negativos nos indican pérdida, me están quitando, y los positivos ganancia, me están dando. Entonces, es una manera de poder operar con los números con signo. Si tengo menos 5 más 9, dijimos, el menos pérdida, el más ganancia. Me quitan 5 y me dan 9. ¿Cómo quedó esto? Más 4. Y el más al principio no se escribe, ¿no? Entonces ahí está. Y quedó a favor de la ganancia, ¿no? Cuando estoy haciendo sumas y restas con números con signo, si los signos son iguales,
los voy a juntar o sumo los números sin importar el signo. Pero si los signos son iguales, los voy a juntar. Si los signos son distintos, voy a sacar la diferencia y mi resultado va a llevar el signo del número más grande. Entonces, signos distintos. Diferencia entre 9 y 5 de 4. ¿A favor de cuál? Del 9, que es positivo. Entonces, resultado positivo. -10, -10. Signos iguales. ¿Qué voy a hacer con los signos iguales? Los voy a juntar. Me quitaron 10 y luego me quitaron otros 10. Me quitaron 20, -20. Signos iguales los junto, 10 y 10, 20, y únicamente recorro el signo. Y el más común, que es que hicieron todo el tiempo en la primaria, 25 más 5, 30. Los dos son positivos, los junto, y es la suma que todos estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, otra vez, signos iguales, para suma y resta, signos iguales, -2, -3, -5, signos iguales, me quitan 2, me quitan 3, -5, signos iguales, los junto, 2 y 3, 5, recorro el signo, mi resultado, -5, signos diferentes, -5 más 15, signos diferentes, diferencia entre los dos números, diferencia entre 5 y 15 de 10. ¿A favor de cuál? Del 15. ¿Qué signo tiene el 15? Positivo. Resultado positivo. ¿Vale? Ahora vamos con las preguntas. Alison, ¿cuánto es -10 menos 20? 30. Gael, -5 más 8. Leo, -20 menos 50. Fer, -4 menos 2. ¿Pero con qué? -6. Francisco, -100 más 200. Melanie, -50 menos 20. Samantha, -10 más 20. ¿Cómo son los signos, Ani? ¿Iguales o distintos? Distintos. Signos distintos, ¿qué vamos a hacer? Sacamos la diferencia. Signos distintos, sacamos la diferencia entre los números. ¿Cuál es la diferencia entre 10 y 20? De 10. ¿A favor de cuál, Sami? Del positivo. Entonces 10 positivo. Otra vez, Sami. -5 más 10, ¿cuánto nos daría? +5. Entonces recuerden, signos iguales saco la diferencia y dejo el signo del que es más grande. Signos distintos, sí, perdón, creo que lo dije al revés. Signos distintos saco la diferencia y dejo al resultado le dejo el signo del más grande y signos iguales los puntos. Ahí podríamos anotar, tomar esta nota, ¿no? Real, sumas y restas. Signos iguales se suman los números. No me gusta mucho esta, pero es la manera en que lo entiendes. Se suman los números y se recorre el signo. Es decir, no me fijo en el signo. Yo no veo si son iguales o no. Si son iguales, lo sumo y recorro el signo. Signos diferentes. Se restan los números. Y se deja el signo del de mayor valor absoluto.
Esto se traduce como del número más grande, pero es que realmente no es el número más grande. Yo tengo menos 5 más 2. El número más grande es el 2. El 2 es más grande que el menos 5. Por eso es que se pone del de mayor valor absoluto. Es decir, el que aparentemente es más grande, sin tomar, o el que es más grande sin tomar en cuenta el signo. Signos distintos. Saco la diferencia entre 5 y 2 de 3. Y sin tomar en cuenta el signo, ¿cuál es más grande, el 2 o el 5? El 5 y tiene negativo, entonces menos 3. Y porque tomando en cuenta el signo, el 2 es más grande que el menos 5. Vamos por otra ronda de preguntas. Y los menos 15 más 10. Fer, 10 menos 20. Francisco, menos 500 más 100. Melanie, menos 10 menos 30. Menos 10 menos 30. No, menos 40. El signo es igual en los puntos, ¿no? Nada más recorro los puntos. Menos 5 menos 10 a mí. No. Signos iguales, ¿qué hacemos? Recorro el signo en automático para mi resultado y luego los números los junto. ¿Cuánto sería? Menos 15. No se preocupen si contestan mal, para eso estamos aquí. ¿Sí? Para aprender. Si lo supieran todo, pues no vendrían, ¿verdad? Entonces, estamos para aprender. Me voy a equivocar, a lo mejor me voy a equivocar muchas veces antes de entenderlo claramente, pero lo vamos a entender. ¿Sí? Leonardo, menos 20 más 85. Gael, menos 10 menos 80. Sami, menos 10 menos 10. Sami, menos 10 más 20. Ajá. Sami, menos 20 más 10. Sí, sale. Per, 50 menos 60. Menos 50 menos 60. ¿No? ¿No? ¿Qué hacíamos con signos iguales? Por el signo, ¿y qué hacemos con los números? Sí.
Ahí tienen la nota. Ya les puse la nota del pizarrón de qué es lo que hacemos. Pues ya ya casi quedó. Bueno, la mayoría ya lo tiene. Sammy parece que ya quedó, ya con los últimos. Entonces ya los contestó todos. Fer vaciló ahorita en el último, pero lo terminó sacando. Igual nos vamos a seguir manejando porque esos números continuos van a ser parte de todo el proceso de matemáticas. Entonces, con eso terminamos matemáticas hoy. Ya nos quedan 10 minutotes. En 10 minutos podemos conquistar el mundo todavía. Vamos a ver, vamos a ver qué tenemos de habilidad verbal. No creo que no la he bajado, pero vamos a ver en el documento de a ver si la tengo. Ah, no, pues sí, ya la tenía. Pues habilidad verbal, esos son los temas que se van a ver. Sinónimos. Entonces vamos con habilidad verbal. Sinónimos. Son palabras que se escriben diferente, pero significan lo mismo, o, pero tienen igual significado. Son sinónimos, palabras que se escriben diferente, pero tienen igual significado. Pues aquí el problema, entender lo que es un sinónimo es muy fácil. El problema es después conocer el significado de las palabras, ¿no? Por ejemplo, un sinónimo de abstruso, primero que es abstruso, ¿no? ¿Alguien sabe qué es abstruso? ¿Nadie? Algo incomprensible, difícil de entender, eso es abstruso. Entonces podríamos poner como sinónimos ininteligible, ininteligible, incomprensible. Podrían ser, por ejemplo, hay más sinónimos, pero digamos que esos son los de los sinónimos. Pero si yo sé que es abstruso, bueno, y después ya sé que es abstruso, pero ahora de las opciones que me den, no sé cuál es el sinónimo. Entonces tengo que tener un vocabulario. Cambio abstruso no va a venir en el examen.
porque es una palabra que no forma parte de lo que ven en secundaria, es decir, en todo su recorrido en sus libros de secundaria no van a encontrar la palabra abstrus. Pero cualquier palabra que venga en sus libros de secundaria puede ser parte de las palabras con las que me evalúen, si sé que son sinónimos, antónimos, homófonos, homónimos. Y entonces, aquí la dificultad radica en conocer el significado de las palabras. Por ejemplo, sinónimo de, ya, o algo más sencillo, de delgado, flaco, depende del contexto. Si en mis incisos, por ejemplo, si me piden, selecciona el sinónimo de delgado, y en mis incisos viene flaco, gordo, alto, chaparro, pues en ese contexto sí elijo flaco, ¿no? Pero si además de todos esos, en el inciso E viene esbelto, en ese contexto, selecciono esbelto. ¿Sí? Entonces va a depender, pero flaco puede hacer referencia a una persona que está baja de peso, ¿no? Que su índice de masa corporal es bajo. En cambio, delgado y esbelto, ahí sí, sin lugar a dudas, corresponde a una persona que está en línea, que su índice de masa corporal corresponde a su estatura. Entonces, pero el contexto me va a decir, estrictamente flaco no es sinónimo de delgado. Sin embargo, si vienen esas opciones para ti, pues sí elijo flaco. Sinónimo de fuerte, les pongo opciones. Esas son las ventajas del examen. Es un examen de opción múltiple, que a lo mejor no soy capaz de decir el sinónimo de una palabra, pero una vez que veo opciones, sí puedo elegir cuál sería, ¿no? ¿Cuál elegirían de esas tres? Débil, grande, robusto. ¿Cuál encaja más con fuerte? Robusto, ¿no? Entonces, en este caso, elegiría esa, ¿no? Vale, entonces ya, entender que es un sinónimo, les digo, es muy fácil. Después hay que conocer el significado de las palabras, también vamos a trabajar con varios misónimos. Y para terminar, antónimos, y con eso cerramos el día de hoy. Antónimos. Palabras que se escriben diferente y tienen significados opuestos. Palabras que se escriben diferente y tienen significados opuestos. Entonces, aquí ejemplos rápidamente. Ejemplos. Día, opuesto de día, noche. Noche. Gordo, flaco. Flaco. Entonces, también conocer el significado de los antónimos también es muy fácil y hay también, aquí se hace un poquito más fácil que los sinónimos.
embargo, también hay que conocer el significado de las palabras, ¿no? Entonces, con eso terminamos por hoy. Nos vemos mañana. Recuerden que mañana es de 9 a 12, porque hacemos su